Hola querido, uno de los temas que destaca en la epístola de Pablo a los Gálatas es sin duda ninguna el tema de la libertad en Cristo. Pablo, desde el inicio de la epístola, les advierte a los Gálatas sobre el peligro de caer en la esclavitud del legalismo. Sabes, el legalismo te lleva a creer que tienes que ganar el favor divino guardando la ley. Te enseña a confiar en el esfuerzo humano con el fin de alcanzar la salvación. Pablo es enérgico al mostrar a los Gálatas que la ley solo tiene como propósito mostrar al ser humano su realidad de pecador. Pero la ley no puede salvarlo, solo Cristo puede librarlo del pecado. Por otro lado, existe también el peligro de creer que porque solo Cristo salva, la ley de Dios ya no tiene importancia o ya no existe, ya no tiene valor para el cristiano. Y ahí tú puedes caer en el terreno de la licenciosidad, es decir, en la esclavitud de los apetitos carnales, en el cinismo espiritual de pensar que porque Cristo murió por tus pecados, ya tú puedes vivir como se te antoje, que de todos modos estarás salvo porque confías en Cristo. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar en qué consiste la verdadera libertad en Cristo. Comenzaremos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira, Pablo habla de libertad. La vida en Cristo es vida de libertad. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Esa vida abundante que Cristo te ofrece solo puede ser una vida de libertad. Pero el esclavo no sabe lo que es vivir en libertad. Él simplemente obedece a su Señor, hace las cosas que su amo le ordena, vive para los deseos de su amo. Él no tiene derecho de soñar ni de hacer planes porque es un esclavo. Bueno, antes de que Jesús llegara a tu vida, tú eras un esclavo, no de la ley. Quien esclaviza es el pecado, no es la ley. Y Cristo vino al mundo a romper el poder del pecado. Si crees en Jesús, estarás libre. No más servidumbre, no más esclavitud, no más vivir para los deseos del amo. Estás libre. Pero el problema de los judaizantes es que no creían en la salvación solo en Cristo. Ellos querían añadirle esfuerzo humano a la gracia de Cristo. Ellos pensaban que deberían hacer algo para merecer la salvación. Y entonces trataban de guardar la ley. ¿Y qué conseguían con eso? Nada. Porque ningún ser humano, por más esfuerzo que haga, ningún ser humano, por sus propias fuerzas, tiene condiciones de guardar la ley. Entonces los judaizantes caían de nuevo en la esclavitud del pecado. Un pecado escondido, oculto, disfrazado. Un pecado guardado en lo íntimo del corazón, en las cámaras oscuras, secretas del alma. Claro, porque por fuera aparentemente eran excelentes guardadores de la ley. Querido, ¿sabes? El esfuerzo humano no te sirve de nada para efectos de la salvación. Solo Cristo puede hacerte libre, puede liberarte de la opresión del pecado. Entonces, por favor, confía solo en Cristo, porque Él te hizo libre con su muerte en la cruz del Calvario. La segunda parte de la lección habla de la naturaleza de la libertad cristiana. Volvamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Piensa en la amonestación de Pablo. Estad pues firmes en la libertad. La preposición pues le da una razón al estar firmes. Esta es una orden, no es una opción. Es una voz de comando como consecuencia de algo que sucede antes. Tienes que estar firme, no tienes otra opción. ¿Por qué tienes que estar firme? Porque Cristo te hizo libre, esa es la razón.
el sacrificio de Cristo. Recuerda que antes de conocer a Jesús eras un pobre esclavo del pecado. Sabes, me emocionan las palabras de ese himno que dice: si no hubiera sido por mi Jesús, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por mi Jesús. Sería como un pájaro herido que se muere en el campo si no hubiera sido por mi Jesús. Esa era nuestra triste realidad. Esclavizados a nuestros apetitos, traumas complejos, humillados por nuestros errores, condenados por causa de nuestro pecado. Y entonces aparece Jesús y nos rescata del poder esclavizador del pecado, del yugo opresor del enemigo. Paga el precio de nuestra desobediencia y nos hace libres. ¿Pero libres en qué sentido? ¿Esa libertad es teórica, filosófica, abstracta? ¿Es permisividad y carta blanca para continuar viviendo una vida de pecado? No, absolutamente no. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La libertad que Cristo nos dio es una vida de victoria sobre el pecado. El mal que se enseñoreaba de nosotros es ahora un enemigo derrotado, vencido. Esa es la libertad de Cristo, una libertad real, práctica, y afecta todas las áreas de la vida. En la tercera parte de la lección, Pablo analiza las consecuencias peligrosas del legalismo. Deberíamos leer los versos 2 al 12, pero voy a resumir lo que Pablo quiere decir. En primer lugar, Pablo es enfático al destacar su papel de apóstol. Oídme, dice, os testifico. Quiere decir que lo que va a decir tiene mucha importancia. Y después continúa su raciocinio de la siguiente manera: si los judaizantes exigen que los gentiles convertidos se circunciden, entonces deben exigir que cumplan todas las exigencias de la ley ceremonial, inclusive los ritos y sacrificios diarios, porque no se puede escoger una cosa y dejar de lado la otra. O se cumple todo o no se cumple nada. Hay que tomar una decisión para ser coherentes. En segundo lugar, si hay que realizar de nuevo sacrificios, entonces, ¿para qué murió Cristo? Para nada. Así siendo, los que se circuncidan están cortados de Cristo. No se puede confiar en Cristo y al mismo tiempo en los sacrificios y ceremonias. Aquí también es necesario tomar una posición para ser coherentes. En tercer lugar, la circuncisión, dice Pablo, era una barrera que los cristianos encontraron en su magnífica carrera cristiana. Leamos el versículo 7. Dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí encontramos un pensamiento asustador. Cuando tú no confías en Cristo y comienzas a colocar detalles de comportamiento como si fueran pequeñas ayudas en el plan de salvación de Jesús, estás colocando en realidad estorbos. ¿Qué es un estorbo? Algo que si sacas nadie siente falta. Al contrario, todo el mundo se siente aliviado. Y lo mejor, se alcanza el objetivo final. ¿Podrías pensar en este momento en algunos estorbos de tu fe? No quiero decírtelos yo, prefiero pensar en mis propios estorbos y pedirle a Dios que me ayude a fundamentar mi vida cristiana en su preciosa gracia y no en detalles sin mucha importancia, que tal vez durante años me parecieron indispensables para la salvación. No sé si te diste cuenta del equilibrio con que Pablo trata el asunto de la libertad en Cristo. Primero explica la naturaleza de esa libertad. Dice que no es permisividad. Después ataca la confianza que el pueblo tenía en detalles de tradición, de costumbres, como la circuncisión, y también en la confianza en la ley como base de la salvación. Pero Pablo sabe que es fácil confundir las cosas. Por eso, en el versículo 13, vuelve a hablar de la verdadera libertad en Cristo. Dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El problema en los tiempos de Pablo ha sido el mismo problema a lo largo de la historia. El problema no está con el Evangelio, no está con el tema de la gracia, está con la interpretación errada del Evangelio. Así como existen legalistas de la ley, existen también legalistas de la gracia. El legalista de la ley cree que tiene que guardar la ley para salvarse. Y ya el legalista de la gracia cree que porque Cristo le dio libertad, él puede vivir como le da la gana, ya que Jesús es tan bueno que de todos modos lo va a salvar. Y Pablo es enérgico. Así como es enérgico contra el legalista de la ley y de las tradiciones, es enérgico contra el legalista de la gracia y advierte: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabes? El peor argumento a favor de la gracia, o lo voy a decir de otra forma, el mejor argumento contra la gracia es gente que no vive, no entendió la gracia y vive en el pecado. Entonces, al ver a esa gente, los legalistas de la ley se levantan y dicen: ¿está viendo? Esa es la gracia barata. Oh, querido, no existe gracia barata. Si deseas hablar de la gracia barata, ve a la cruz y contempla el dolor de Cristo en la cruz y dime si esa gracia es barata. Lo que existe es un entendimiento equivocado de la gracia. La gracia te hace libre y la persona libre no continúa siendo esclava de los deseos de la carne. Pero, ¿cómo se logra esta victoria? Bueno, ese es el tema de la próxima semana. Pero ya se empieza a estudiar a partir de la última parte de esta lección. Aquí el tema es el amor y el espíritu. El espíritu es la fuente del amor. El espíritu te conduce al amor. Mira lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. Antes de eso, Pablo habla del amor. Dice que el resumen de la ley es el amor. Que si el corazón del cristiano estuviese lleno de amor, no necesitaría de una ley escrita para cumplir la ley. Eso es lo que les costaba entender a los legalistas de los tiempos de Pablo. Que cuando una persona se ha entregado a Jesús y permite que el Espíritu de Dios habite en él, la obediencia brota como agua pura de un manantial. El manzano no da manzanas para ser manzano, sino porque es manzano. El cristiano no obedece la ley para ser cristiano, sino porque es cristiano. Si eres cristiano y no vives en los caminos de la obediencia, necesitas revisar tu concepto de cristianismo. Y si eres cristiano, pero tienes que vivir dominándote para obedecer sin conseguirlo, también debes revisar tu concepto de cristianismo. Porque el que anda en el Espíritu no puede andar más en la carne. Y si sigue andando en la carne es porque no ha nacido en el Espíritu. Ahora, ¿cómo puedes andar en los caminos de Dios? ¿Cómo la persona que anda en el Espíritu anda en los caminos de Dios? ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver en una lección futura, pero te lo voy a explicar a grandes rasgos. Cuando tú vas a Jesús, mira, cuando tú vas a Jesucristo y le entregas la vida, el Señor te da su espíritu. Ahora su espíritu vive en ti. Y el espíritu de profecía dice que el Espíritu de Dios, al habitar en ti, la voluntad de Dios y tu voluntad se hacen una sola voluntad. La voluntad santificada. Y cuando tú vas por los caminos de la vida, no vives ya tú. Pablo dice eso, el Espíritu vive en ti, Cristo vive en ti. Tú vas, estás siendo tú con tu voluntad santificada, y tu voluntad santificada es tu voluntad pecaminosa unida a la voluntad todopoderosa. Ahí se transforma en una voluntad santificada. Por donde vas tú y va el Espíritu. Y cuando enfrentas la tentación, eres tú y es el Espíritu.
Solo que el Espíritu no conoce fracaso. En consecuencia, tú tampoco conoces fracaso. Eres victorioso porque el Espíritu está en ti. Oh, querido, el problema es el siguiente. El ser humano, en lugar de preocuparse en ir a Jesús, porque para ir a Jesús hay que esforzarse. No es fácil ir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la carne te lleva para allá. Entonces hay que dominar la carne para ir a Jesús. ¿De qué manera? Orando, estudiando la Biblia. Pero el cristiano, en lugar de esforzarse para ir a Jesús, se esfuerza para no matar, no robar, no mentir. Y esto tú nunca lo vas a alcanzar. Eso lo vas a alcanzar cuando Cristo esté en ti. Pero para que Cristo esté en ti, tienes que ir a Jesús primero. Entonces, anda a Jesús y deja que Jesús viva en ti las obras maravillosas de obediencia a la ley. Cristo en ti. Eres tú, pero es Cristo. Pero es Cristo, pero eres tú. Ambos son uno. Porque la voluntad divina y la voluntad humana se han juntado y ahora se vuelve una voluntad una voluntad que no puede perder, no puede fracasar. La vida cristiana es una experiencia de amor con Cristo, una experiencia linda. Intenta vivir esa experiencia. Busca a Jesús todos los días. Que Dios te acompañe.